¿Cómo está, licenciado Aguado? Que ya está en el norte de México. ¿Ya le salió el acento? Todavía no. ¿Cómo está, Eh, licenciado Aguado? ya sé comer machaca, es lo único que voy a decir. Ya sé que comer machaca. Y acá no existe el boing. Y acá no existe el boing. El vida es lo de hoy. Licenciado Ernesto, desde la Ciudad de México, ¿cómo está? ¿Qué Muy bien, cuenta? muy bien. Feliz año nuevo, Abraham, José Luis, a toda la gente que nos ve, es el primer día del año, ¿no? El primer día del año y el licenciado Aguado estrenando lugar de Lugar de residencia, residencia. Sí, migrando, haciendo eco de lo que hacemos, migrando hacia el norte. ¿Por qué te fuiste al norte, licenciado? el amor me llevó el amor, me enamoré y dije, no, vámonos, vámonos. Me monté en mi auto y viajé 26 horas para Como poder todo un llegar caballero, te a la montaste en frontera. en tu corcel negro, En su en corcel, tu corcel gris. corcel gris. Y cruzaste Sí, montañas, ríos, desiertos, por crucé un llegar a la Morca. desierto, crucé muchísimas cosas. ¿En No, dónde estás, pero bueno, el desierto hermano? es muy hermoso, hay que decirlo, o sea, el desierto es un lugar muy hermoso, la verdad, muy profundo, te llena de una u otra forma, es muy hermoso el Es desierto. muy espiritual, ¿verdad? Muy raro. Ah, Ajá. porque déjenme decirles que yo lo acompañé. El Así montó el licenciado, licenciado José Luis en su corcel blanco y el licenciado Abraham detrás de él. Yo Así. iba íbamos con como el el caballo en Sancho. medio de las Yo iba en mi montañas. burrito. Y sí, Sí, cruzamos el desierto y precioso, caray. ujú, sí, la neta, muy bello. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente allá en el norte, licenciado? Pues el clima es como diferente, pero yo me esperaba algo así como más drástico, así de un frío así bien brutal y unos calores bien extremos, iba a estar sudando la gota gorda, iba a estar cubierto con 20,000 cobijas. Es una sensación muy similar a la de Pachuca, solo que un poquito más seco el ambiente. Pero la gente muy amable, la verdad, se vive bien. O sea, sí, es extraño porque estar en una frontera es un desastre como diferente, o sea, sí se siente hay una sensación de que hay algo diferente. Sí está muy desconectada el tipo de vida entre el centro de México, también conociendo ya el sur de México, sí se siente esa sensación como que estás en el sur, como un ambiente como de fiesta, como de viaje, y aquí hay un ambiente muy mecánico, muy de las fábricas, el estar viendo los trenes, cómo entran, cómo salen. O sea, es un ambiente muy diferente, como más industrial, podría decirlo yo. No, pues un abrazo para Dianita. Felicidades que quijoteaste y que te fuiste a cruzar montañas, ríos, lagos, desiertos, luchaste contra una serpiente, contra Contra todo, coyotes. contra coyotes. No, 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 qué padre, hermano. Felicidades en este nuevo año, año nuevo, vida nueva. ¿Usted, licenciado Ernesto, dónde se fue o qué? Estuve en la ciudad esta vez, tuve de vacaciones aquí en la ciudad. Todo tranquilo. Pues feliz año nuevo para todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy esta vez lo iniciamos un poquito más alegre. Este, la verdad, pues tratamos de hacer algo un poco más diferente para que, pues aparte de la información, pues salga una sonrisita, ¿no? Estar ahí cotorreando un ratito, pues no hace daño. Y hoy vamos a hablar de un tema ya regresando a lo serio, ¿no? Al, al bailadito de siempre. Ya no vayan a cambiarle no vayan a quitar el podcast, escúchenos, ¿no? Hasta Pero vamos aquí, a ¿no? La hablar sobre... gente escucha hasta aquí, ya se terminó lo interesante. No, pero yo creo que todo el mundo se quiere enterar de las cosas que vienen nuevas este año y al final del día el podcast de Día MSC con esa voz tan melodiosa que tiene el licenciado Abraham desde que regresó y también Ernesto, yo creo que hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, también yo creo que hay mucha gente que sí lo disfruta. Por lo menos la cantidad de vistas dice que a la gente le gusta el podcast de Día MSC. voz melodiosa. No, bueno, No gracias. sé qué tan melodiosa, pero No, lo Hoy estoy vamos a haciendo, hablar, te lo estoy diciendo para que no te se sienta mal, para que no te sienta mal, Abraham, la realidad. para inspirarlo, O ¿no? sea, por lo menos véannos para que les dé un poquito de gracia, porque yo creo que si nos escuchan nada más, yo sí me duermo. pues hoy vamos a hablar de la actualización de los costos. Naturalizarse en México o tener una residencia en México o visa tiene un pago de impuestos.
algo que, de acuerdo a la nomenclatura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alias Sistema de Administración Tributaria, es pago de derechos, productos y aprovechamientos. Para los comunes y corrientes mortales, pues el pago de impuestos, ¿no? O lo que pagas por la expedición de tu tarjeta. Platíquenos, licenciados, ¿qué pasó? ¿Subió mucho? ¿Hubo inflación ahí? ¿Me permites, Ernesto, Por empezar? favor, José Luis, No, claro que no, sí. no, es para ti, ¿no? El mejor abogado de México. A ver, sí, es como bien interesante porque este año no subió mucho, subieron muy poquito. Normalmente teníamos como incrementos ahí de 800, 700 pesos y este año estuvo como en promedio como en 400 pesos actualizados sobre los pagos de derechos. La verdad estuvo bastante amable, que era una pregunta que yo siempre me hacía, ¿hasta dónde van a llegar el incremento de pagos de derechos? Porque yo me acuerdo que cuando empezaba, los derechos valían 2,600 pesos por un año. Hoy en día, el año pasado estaban en 5,108 y este año están alrededor de 5,600. Pero sí, el instituto justito el 1 de enero publicó la nueva lista de trámites migratorios, la nueva lista de costos. Creo que nos las van a estar poniendo por ahí A ver, ponla en en la pantalla, pantalla. Vico, porfa. Y miren, Hay un saludo para Vico, que siempre está ahí atrás. Viquito, de- un saludo, feliz año. Haciéndonos fuertes. Hace Continúe, que nos continúe. veamos bien en cámara. Los derechos de un año, por ejemplo, este año están en 5,328. Entonces, realmente el incremento, pues no fue muy significativo, pero sí muy, muy interesante en ese aspecto, porque yo esperaba que se aumentaran un montón. Yo lo estaba programando por ahí unos 900, 800 pesos, con precisamente la comparación con el aumento al salario mínimo, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta que los derechos, el aumento va correspondiente al tema de las sumas. Sí, sucede lo que sucede cada año, que es que incrementa el salario mínimo general vigente para, nos escucha mucha gente de nacionalidad extranjera, para los que no saben. El salario mínimo es una unidad de medida, ¿no? Que toma en cuenta el gobierno para determinar los montos en las leyes federales. Entonces, como leyes federales hay muchas y como montos que considerar hay muchos, el salario mínimo es la base, ¿no? Que se toma para todos estos incrementos. Eh, Está relacionado con que pues de acuerdo a un estudio sociológico, económico, se determina que se supondría que esta es la cantidad mínima con la cual un trabajador puede sobrevivir, ¿no? Siempre va a recibir críticas del salario mínimo, eso es otro tema, pero es importante decirlo porque, bueno, los precios suben y el salario mínimo sube, pero luego no hay paridad. A veces, bueno, hay que decir que la subida del salario mínimo siempre es conveniente para toda la clase trabajadora dentro de México, sean personas mexicanas o sean personas extranjeras. Eso impacta en la subida de los derechos, que hay que entender que los derechos son los montos que cobra el gobierno por la realización, la recepción, la resolución de trámites, ¿no? Si nos enfocamos en el tema migratorio, pues todo lo que tiene que ver con la entrada al territorio mexicano, la salida, los permisos, las tarjetas de residencia, las multas, etcétera, etcétera, ¿no? También sube algo importante como el pasaporte. El costo para el pasaporte para mexicanos también sube. Suben los costos para naturalizarse y sube en general todo, ¿no? Como cada año, como decimos, llega el 1 de año y sí, qué bueno, muchos deseos, muchos objetivos que cumplir, pero también muchas alzas, se ven alzas en la gasolina, en algunos alimentos, etcétera, y sube en consecuencia los montos. Hay que considerar que nos podemos hablar de que suben los derechos, vamos a ver la lista que siempre tenemos la misma estructura, ¿no? Tienen que ver con el estudio de recepción, a lo mejor te explicamos un poquito más, las tarjetas de residencia, los permisos, pero también hay que considerar que suben los montos para algunos trámites migratorios que implican la solvencia económica. Por ejemplo, obtener una visa para México de visitante, un extranjero tiene que acreditar solvencia económica, ¿no? Que trabaja para una empresa o que tiene ahorros o inversiones, y si el año pasado tenía que acreditar un monto menor,
este año tiene que acreditar un monto mayor. Que se sigue suscitando un debate entre si deberían considerarse las sumas, como dices José Luis, o el salario mínimo para los montos. Muchas embajadas y muchas autoridades siguen considerando el salario mínimo, algunas otras las sumas, y la diferencia es importante porque la UMA siempre está debajo del salario mínimo, ¿no? Entonces, Con todo respeto para el Instituto Nacional de Migración y la SRE, ahí ujú, hay una laguna rara, ¿no? Porque se supone que rarísima. el decreto obliga a todas las autoridades a tomar el monto de UMAS, ¿no? ¿A qué Y se deberá que están tomando en algunos casos el salario mínimo? así como cuando llega la tía imprudente a dar una idea, el problema es que el instituto con las facultades que tiene la capacidad, al ser un organismo desconcentrado de la administración pública, se le permite poder autodeterminarse y poder utilizar circulares de carácter interno y poder utilizar ciertos medios de manera interna. Pues es un ejemplo muy básico. Las visitas de verificación, si bien se tienen que llevar conforme al proceso de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, también lo es que pueden llevar a cabo un proceso interno para poder determinar ciertos detalles dentro de una visita de verificación, ya que la autoridad migratoria es la única que tiene la facultad de mejor proveer. Esa facultad de mejor proveer nada más es, por ejemplo, de juzgados. O sea, tú no vas a ver a ninguna autoridad, incluso dentro del SAD o incluso dentro de otras autoridades, que pueda decir, yo voy a cambiar esto porque creo que puede pasar tal cosa. Entonces, dentro de esas facultades que tiene el instituto, que vienen de manera constitucional, porque precisamente en el artículo 11 es la que establece que ellos pueden autodeterminarse y poder establecer reglamentos, lineamientos y lo demás, sí es un hecho que tienen esa facultad de poder determinar incluso los montos, porque ellos son los que determinan su presupuesto, la utilización de los montos, cuánto aumentan, de qué depende incluso los aumentos a aunque sean parte de la Ley Federal de Derechos, pueden establecer montos diferentes. Vamos a ver un ejemplo claro. No teníamos hasta hace poquito tiempo que pagar por la emisión de las autorizaciones de visa. Tú ingresabas un trámite de visa por unidad familiar o un trámite de visa por oferta de empleo y no se tenían que pagar derechos. Hoy en día ya se tienen que pagar derechos por el tema de visa por oferta de empleo y el visa por unidad familiar, y no tuvo que pasar por una parte de diario oficial de la federación. Realmente es una circular interna que constitucionalmente sí está autorizada para el instituto. Que sea legal o ilegal o que sea equitativo es otra cosa. Eso se tendría que resolver en un juicio de amparo, pero realmente el instituto sí tiene como esta facultad de poder hacerlo. Yo, a ver, he visto este tipo de anuncios en el diario oficial de la Federación, en donde se notifica a todas las autoridades de los tres poderes de gobierno, órganos desconcentrados y todo esto, para su aplicación inmediata, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es que el INM no está obligado a aplicar. No, porque el tema de lo que trabaja el Instituto Nacional de Migración está bajo dos conceptos bien interesantes que son seguridad nacional y orden público y interés general. Al ser temas que el instituto maneja de carácter interno, sí puede terminantemente tomar decisiones como radicales. Mucha gente por eso se hace incluso esas preguntas de ¿por qué a la caravana migrante le autorizaron una tarjeta de visitante, perdón, un documento que los acredita como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, si incluso no se encuentra en el marco de lo legal? Es porque emiten una circular que establece cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Incluso dentro de DMSC hicimos la pregunta ya directamente con la autoridad, y la autoridad lo que contestó fue, es que eso lo ve el Instituto Nacional de Migración de carácter interno. ¿Tendría una persona que tener interés jurídico para determinar que no son equitativos esos montos para poder establecer un monto de salario en lugar de salario mínimo de UMAS de manera general para la persona? Muy bien. Y licenciado Ernesto, algunos ejemplos de cuánto subió. Aparte de que vamos a dejar abajo de todo esta chat, en el chat y en la descripción del video, los links para que chequen los nuevos costos, pero algunos ejemplos, licenciado Ernesto. Sí, como decíamos, cada año se publica
Muy puntualmente este año, el 1 de enero ya estaba la tablita de tarifas de trámites migratorios. Siempre tenemos la misma estructura en la tabla, que es bueno, no existía antes, perdón, pago por visa, ya lo hay, pago por permiso por la constancia de inscripción de empleador tampoco lo hay, pero por ejemplo la visa por oferta de empleo, la unidad familiar, que sería lo más barato, está en 229 pesos. Subió nada, creo, en realidad. No sé si ustedes se acuerdan cuánto costaba el año pasado, pero creo que Justo costaba con lo mismo, mantuvieron el mismo es lo costo, mismo, ¿no? 229 pesos. No subió nada el permiso para salir y regresar, que es ese trámite que el extranjero necesita cuando está en otro trámite para poder estar fuera de México por lo menos 60 días, 545 pesos, nada de aumento 28 prácticamente. dólares más o menos. Es correcto. Los importantes que normalmente siempre nos centramos en la tarjeta de residencia temporal por un año en 5,328 por 2 años, casi 8,000, Como 290 7,984. dólares, ¿no? Más o menos, 300 Es dólares. correcto. El temporal por 3 años en 10,112 y el permanente en 6,495. La naturalización Tampoco, subió. tampoco aumentó mucho. Y en naturalización lo mismo. Un cambio importante que hubo el año pasado fue que antes del año pasado, cada tipo de naturalización tenía su costo. Entonces convenía más naturalizarse por matrimonio que por residencia porque costaba menos. Ahora ya da lo mismo en cuestión de costos. Subió un poquitito también, eh, 8,755. Si no mal recuerdo, eran 495, ¿no? Subió como 300 pesos. Sí, en Nada promedio más. subieron como entre 8,795. 200 a 400 pesos máximos, Ujú, dependiendo de los montos topes. Algo que sí me gustó de este año que hicieron con el tema del pago de derechos, que fue el punto de que pudieron establecer cuál es la multa mínima y cuál es la multa máxima. Y eso es muy ujú. bueno porque hay mucha gente que siempre se hacía esa pregunta, ¿cuándo es lo máximo que puedo pagar de multa? Y este año el instituto, la verdad, sí se elaboró porque eso no lo habían hecho otros años y siempre estaba como el mito de ¿y cuánto pago? Y si me voy del país y ese tipo de cosas. La multa mínima está en 2,074,80 y la multa máxima que se puede pagar es de 10,374 pesos. Entonces sí es como muy, muy importante eso porque ya sabemos dónde están los topes de las multas este año y ya no existe como Bueno, ese pero mito yo, de... yo nunca he visto una multa de 10,000, máximo de Yo 4,000 sí, y cacho, sí, ¿no? sí la alcancé a ver yo justo platicaba eso con los abogados en 2018 de una persona que había estado casi 12 años, que había trabajado, que había entrado irregular, la multa fue de 10,000. Sí. Casi, Wow. sí, 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 fue de 10,000, es la Sí, y única son que yo he multas visto. que sí están desproporcionadas, porque por ejemplo, si estás hablando de una multa del 2018 Ernesto, de 10,000, era una multa desproporcionada, porque el hecho de que este año sí pongan un tope y el tope sea 10,000, eso significa que la multa sí estaba bastante desfasada en el 2018. Que aquí la tabla sí es clara. Los montos se están fijando en UMAS, porque si uno revisa cómo se determina cualquiera de las multas, hacen referencia específica a las sumas. Sobre ese tema, yo sí quisiera comentar que las embajadas, por ejemplo, toman el salario mínimo porque la ley de migración o los lineamientos le señala específicamente salario mínimo. Pero quiero yo pensar que van a unificar este criterio. Probablemente tenga que haber un criterio a través de un juicio de amparo, probablemente, o un nuevo decreto, o una reforma a la ley de migración, un artículo adicional, un transitorio, no lo sé, de uniformar, porque hay algunas pocas embajadas que sí consideran no más y casi la mayoría sigue considerando salario mínimo. Se debe a esa diferencia que el decreto que habla sobre la indexación del salario mínimo se refiere específicamente a derechos, y estos son derechos, ¿no? Incluidas las multas, pero aquellos montos de los lineamientos migratorios no son derechos, no son impuestos, son montos a considerar para la solvencia económica. Entonces, la autoridad puede ceñirse a su propia ley, que son los lineamientos, ¿no? Por eso ellos dicen, pues yo lo que dice mi ley, necesito otra que me diga que ya no puedo hacer esto.
Entonces, como dice el principio, ¿no? La ley, el funcionario público hace lo que le está expresamente permitido, nada más. Pero eso, aclarando eso. Pero hay trámites gratuitos, no se dejen engañar, creo que es importante que lo aclaremos, ¿no? La verdad de que el abogado les está pidiendo para copias todo lo que tiene que ver con visitantes por razones humanitarias, refugiados, no se cobran todo, o sea, la visa, la regularización, cambio de condición, las notificaciones de cambio tampoco se cobran a menos que paguen honorarios, que los honorarios son bien habidos siempre. Eh, y ya la expedición de la tarjeta de visitante regional tampoco se cobra. Y hacer una aclaración muy idónea, recuerden que por ningún motivo el personal del instituto recibe dinero en efectivo. Todos los pagos, recuérdenlo, se hacen a través de líneas de captura, eh, se pueden hacer directamente en la ventanilla del banco, en la banca online o con terminal de tarjeta de crédito o débito, que esa es otra de las grandes modificaciones que hizo el instituto. Ya llevan casi año y medio con ello, ya reciben pagos con tarjeta. Ojo, porque normalmente piden que esté el titular de la tarjeta, también cuando ustedes vayan a hacer sus pagos de derechos, así que pues hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Evitar tal cual la corrupción, evitar los pagos en cash, como decimos en México. Los chilangos, ¿no? Porque Bueno, y al comercial, ¿no? Solo aceptan Visa y Mastercard, no aceptan American Ah, Express es para que lo cierto, sepan. es correcto. Buen ajuste, buen ajuste. ¿Y entonces qué, licenciado? ¿Ya va a empezar usted a hablar como muchacho o todavía no? No, no me sale. Yo creo que despegarme de mi acento chilango va a ser muy difícil. Yo digo que le ¿Y cómo demos lo un miran? test. ¿Cómo lo miran todavía hablando como chilango? No, es que sí, sí es raro. Sí, sí en el norte sí es así como de, por qué eres chilango? ¿Qué haces aquí? ¿Qué Es que buscas? fíjate, es culpa de como gente como el licenciado ¿Qué Ernesto que quieres aquí? se pone a dilapidar a la honrosa calidad de chilango diciendo que a lo chilango, que el cash, ¿qué es esto, licenciado? Somos bien buena onda, Es que el güey. licenciado Ernesto es como Chilango. doblaje, es como el doblaje mexicano que no le importa que lo escuchen en toda Latinoamérica, solo aplica el doblaje mexicano. Doblaje mexicano. Pero Pero, es muy perdón, interesante porque la gente habla como más rápido, ¿saben? O sea, la gente habla más rápido. a mí me encanta el acento norteño. Es que es muy padre. Yo Es ya tuve lindo, mi es primera lindo. experiencia de platicar con alguien y pedir un taco y me decían, no, ¿por qué le voy a poner pollo? Y no sé, no sé, no puedo yo imitar el acento. Y al final del día yo le decía, pero ¿por qué le vas a poner pollo? Y quiero de carne. Y me decía, no, por eso, con repollo, ¿no? Y al final del día me estaban diciendo que si quería repollo y como yo ubico a la repollo como col, Ah, entonces quedé como claro. tonto ahí, como de, a eso se referían. Porque aquí no le ponen cilantro a los tacos, le ponen col, bueno, ¿Qué repollo. pasó? Repollo, Entonces, que ¿cómo que es, desinfectan los tacos? Acá se desinfectan con cilantro los tacos. se desinfectan. Pero eso sí, tengo que reconocerlo. La carne asada de todo el norte del país es muy sabrosa, Es lo que se pero dice, sí. hay una sola cosa que tengo que decir que no le sale a los norteños y son los tacos al pastor. Nada más. No, los tacos Es al lo único pastor que me puedo son quejar. No le salen los tacos al pastor. los mejores, siempre serán los de la Ciudad de México. Por cierto, un saludo para Katia, la licenciada subdirectora de jurídica de DIAMSC, que acaba de regresar de Chihuahua, porque ella es de Chihuahua, y No, pero llega no es diciendo Chihuahua, muchacha, es No, Chihuahua. Chihuahua, por favor. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Tashilo. No, es que Tachil, sí, se acostumbra uno aquí. que trajo machaca para el huevito, dice. Yo ya tengo mis 2 kilos de machaca. Ya dije machaca. Raíz. Pues ya mándanos, ¿no? Ustedes, No, la machaca es muy de rica, carne. de verdad tienen que probarla. No es como lo que nos venden en Ciudad de México de machaca, o sea, ni de broma. Tiene un sabor muy especial y está hecha de una manera bien diferente, muy, muy rica, S- Existe DHL, licenciado. sin Yo no sé problema. qué está esperando. Yo Pues ya me muchas acabé gracias como por 2 kilos de machaca. acompañarnos. Gracias por acompañarnos a un podcast. Esperamos se le hayan pasado bien, a pesar de que hablamos de puras cosas de abogados. Eh, perdón. Eh, Perdónalos. Así como dicen luego, como decía nuestro señor presidente, señor No saben presidente, luego.
se le quiere, ¿no? Decía, con todo respeto, a pesar de que hablamos cosas de abogados, pues tratamos de hacer un poquito más ameno la conversación. Por favor, aquí vamos a Pupico, pon por acá las redes, no sé, creo que es por acá. Dice que aparecen por aquí, Por creo. acá sí. O por aquí, o por acá, o por acá, o por allá, o por donde sea. Y pues ya saben, en el comercial, denle like, denle seguir. ¿De algo sirve que alguien le dé like? Yo creo que Sí, ya, mucho. Sí, ya no hay que mucho, pedir ¿no? eso. Según No, yo, no lo sí. hagan. Dicen que la psicología inversa funciona mejor. No, no lo hagan. Pues, no le den like, ya. No le den like. Y es más, no lo compartan. Pues muchísimas gracias, compañeros y amigos, estimado licenciado Ernesto, licenciado Aguado. Un Por gusto supuesto, verlos señor saludado. licenciado, un gustazo. Nos vemos en Un el siguiente verdadero podcast. placer. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue aún en 2024. Muchas felicidades. Mis mejores deseos para todos. Para ti, José Luis, desde allá en el norte, que te adaptes rápido. Yo creo que en menos de 3 semanas ya vas a tener el acento. Sí, ¿de Feliz verdad año, lo creen? Aaron. Sí. Exactamente. Pues Pues vamos bueno, a despedir bueno, licenciado Aguado, despida por favor, con acento norteño. nada es ilegal en este mundo. Eso. Gracias. Hasta luego.